Todo estaba en silencio, hasta que mi auricular izquierdo se apagó. Lo pausé, pero sentí que alguien respiraba en mi oído. Estaba sola en casa. Intenté grabarlo con mi celular, y alguien susurró del otro lado. Desde esa noche no volví a usar audífonos. La frecuencia del silencio. Primera parte. El primer susurro. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana como dedos impacientes, creando un ritmo irregular que se mezclaba con los acordes melancólicos que emanaban de los auriculares. Carmen Vega ajustó el volumen de su reproductor, hundiéndose más profundamente en la silla de su escritorio. A los 24 años había perfeccionado el arte de crear burbujas de aislamiento en el pequeño apartamento que compartía con su madre, una mujer cuya presencia constante había vuelto el silencio un lujo imposible. Esta noche era diferente. Su madre había partido hacia Sevilla para cuidar a la abuela enferma, dejando a Carmen sola por primera vez en meses. El apartamento, usualmente lleno del murmullo constante del televisor y las conversaciones telefónicas interminables de su madre, ahora respiraba un silencio expectante que se extendía por cada rincón como una neblina invisible. Carmen cerró los ojos permitiendo que la música la transportara. Era una pieza de piano clásico, una composición de Chopin que había descubierto recientemente en una playlist de Spotify llamada Música para Almas Solitarias. La ironía del nombre no se le escapaba. Después de años trabajando en el departamento de atención al cliente de una empresa de seguros, había llegado a apreciar genuinamente la soledad como un refugio necesario. El apartamento estaba sumido en una oscuridad casi completa. Solo la luz azulada de la pantalla de su laptop proporcionaba una iluminación fantasmal que dibujaba sombras alargadas en las paredes. Carmen había apagado todas las luces deliberadamente, buscando crear la atmósfera perfecta para perderse en la música. La habitación, con sus paredes color beige y los pósters de bandas indie que había colgado años atrás, se transformaba en algo distinto bajo esa luz. Algo más íntimo y, extrañamente, más vasto. Mientras el piano continuaba su danza melódica, Carmen notó algo peculiar. El sonido parecía estar llegando de manera desigual a sus oídos. Al principio lo atribuyó a la calidad de los auriculares, unos Sony BRH-1000X-M4 que había comprado con su primer salario completo. Pero la sensación persistía. Era como si el canal izquierdo estuviera perdiendo fuerza gradualmente, creando un desequilibrio que comenzaba a resultar molesto. Extendió la mano hacia el laptop para revisar la configuración de audio, pero se detuvo cuando algo más capturó su atención. Debajo de la música, casi imperceptible, había otro sonido. Era rítmico, suave, constante. Un sonido que conocía muy bien, pero que no tenía ningún sentido en ese contexto. Respiración. Carmen pausó la música con un clic rápido del mouse. El silencio que siguió fue tan abrupto que sintió como si hubiera sido sumergida en agua helada. Pero la respiración continuaba. Lenta, profunda, claramente audible solo en el auricular izquierdo. Se quitó los auriculares con un movimiento brusco, como si hubieran adquirido vida propia. Los dejó caer sobre el escritorio y miró a su alrededor, escudriñando cada sombra de la habitación. La respiración había cesado completamente. Solo quedaba el sonido de la lluvia contra la ventana y el zumbido casi inaudible del refrigerador. Desde la cocina, su corazón latía con fuerza contra las costillas. Carmen se levantó de la silla, sintiendo las piernas ligeramente temblorosas. Caminó hasta la ventana y corrió la cortina lo suficiente para mirar hacia la calle. El callejón estaba desierto, iluminado solo por una farola solitaria que proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre el asfalto mojado. Algunos gatos callejeros se movían entre las sombras, pero no había rastro de presencia humana. Regresó al escritorio y examinó los auriculares. Eran inalámbricos, conectados por Bluetooth al laptop. No había cables que pudieran estar captando señales extrañas. No había radio FM que pudiera estar interfiriendo. Además, ¿qué estación de radio transmitiría solo el sonido de alguien? Respirando, decidió probar algo. Se puso nuevamente los auriculares, pero esta vez no reprodujo música. Simplemente se quedó sentada, escuchando. Durante los primeros minutos solo había silencio. Luego, gradualmente, como si alguien estuviera ajustando un dial de volumen muy lentamente, la respiración regresó. Era claramente humana. No tenía la cadencia mecánica de una grabación en loop. Había variaciones sutiles, a veces más profunda, a veces más superficial, ocasionalmente interrumpida por lo que sonaba como un suspiro suave. Carmen se concentró intensamente, tratando de detectar cualquier otro sonido que pudiera dar pistas sobre la fuente. Entonces sucedió. Una voz, apenas
Un susurro pero inequívocamente real. Para de escucharme. Carmen se arrancó los auriculares y los arrojó al otro lado de la habitación. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó inmóvil durante varios minutos, respirando agitadamente, observando los auriculares, como si fueran una serpiente venenosa. La frase había sido clara, pronunciada en español con un acento que no logró identificar. Pero lo más perturbador no era el mensaje en sí, sino el tono. No había sido amenazante ni agresivo. Había sonado cansado, casi suplicante. Con manos temblorosas, Carmen tomó su teléfono móvil. Si esto volvía a suceder, necesitaba grabarlo. Nadie creería esta historia sin evidencia, y ella misma comenzaba a dudar de su propia cordura. Se acercó cautelosamente a los auriculares que habían aterrizado cerca de la cómoda. Los recogió como si fueran un objeto sagrado y peligroso y se los colocó nuevamente. Esta vez activó la grabación de voz en su teléfono antes de ponérselos. La respiración regresó casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando su regreso. Carmen mantuvo el teléfono cerca de los auriculares, grabando tanto el sonido directo como cualquier eco que pudiera captar. La respiración continuó por varios minutos y luego, justo cuando comenzaba a pensar que no sucedería nada más, llegó otra voz. Pero esta vez no fue la misma. Era una voz femenina, joven, que hablaba con urgencia. No te acerques a la ventana. Él está ahí. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sin pensarlo, se dirigió hacia la ventana, pero se detuvo a mitad de camino. ¿Y si la voz tenía razón? ¿Y si había alguien allí afuera? En lugar de acercarse a la ventana, apagó completamente las luces de la habitación y se acercó sigilosamente, manteniéndose en las sombras. Desde esa posición podía ver una porción del callejón sin ser vista desde afuera. Al principio no vio nada fuera de lo ordinario. La farola seguía proyectando su círculo de luz. La lluvia continuaba cayendo, creando pequeños charcos que reflejaban la luz como espejos rotos. Pero luego, en el borde de la luz, vio una silueta, una figura humana, inmóvil, parada bajo la lluvia. Desde esa distancia y en esa luz, era imposible distinguir detalles, pero había algo profundamente perturbador en la forma en que la figura se mantenía completamente estática. No se movía para protegerse de la lluvia, no se balanceaba como lo haría una persona normal. Simplemente estaba ahí. Carmen retrocedió de la ventana, el corazón latiéndole con tanta fuerza que sentía como si fuera a estallar. Los auriculares seguían en su cabeza, y ahora podía escuchar una tercera voz, esta vez masculina y profunda. Ella puede vernos ahora. El canal está abierto. Se quitó los auriculares de un tirón y corrió hacia su teléfono. Con dedos temblorosos detuvo la grabación y la reprodujo. Lo que escuchó la dejó paralizada. En la grabación solo se escuchaba su propia respiración, agitada y muy débilmente el sonido de la lluvia. No había otras voces, no había respiración extraña, nada. Carmen verificó el teléfono 3 veces, reprodujo la grabación desde el principio hasta el final. Solo su propia presencia estaba documentada. Era como si las voces existieran en una frecuencia que solo podía ser percibida a través de los auriculares, pero que no podía ser capturada por dispositivos de grabación convencionales. Se acercó nuevamente a la ventana, esta vez con más cuidado. La figura bajo la farola había desaparecido. Durante el resto de la noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó sentada en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas, sin atreverse a ponerse los auriculares nuevamente. Cada sonido del apartamento, el crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, el ocasional goteo del grifo del baño, la sobresaltaba. Cuando finalmente llegó el amanecer, se sintió ligeramente más calmada. La luz del día tenía el poder de hacer que los eventos de la noche anterior parecieran menos reales, más como el producto de una mente cansada y una imaginación hiperactiva. Pero los auriculares seguían allí, sobre la mesa del café donde los había dejado, como evidencia silenciosa de que algo había ocurrido. Carmen preparó café y se sentó frente a la ventana, observando el callejón a la luz del día. Se veía completamente normal. Algunos coches aparcados, un gato anaranjado husmeando entre los cubos de basura, una mujer mayor caminando con bolsas de la compra. No había rastro de nada siniestro, pero cuando levantó la taza de café hacia los labios, notó que sus manos aún temblaban ligeramente. Segunda parte. La frecuencia de los perdidos. La oficina de seguros donde trabajaba Carmen estaba ubicada en el 4º piso de un edificio gris que parecía haber sido diseñado por alguien que había perdido toda esperanza en la humanidad. Las ventanas eran pequeñas,
Las luces fluorescentes parpadean ocasionalmente y el aire siempre olía a café rancio y frustración acumulada. Esa mañana Carmen llegó temprano antes que la mayoría de sus colegas. Necesitaba la rutina, la normalidad de revisar correos electrónicos y responder llamadas de clientes insatisfechos. Cualquier cosa que la mantuviera anclada a la realidad ordinaria. Pero incluso en la oficina no podía dejar de pensar en los auriculares que había dejado en casa. Los había guardado en un cajón antes de salir, pero la tentación de usarlos nuevamente era como una comezón constante en el fondo de su mente. ¿Estás bien?, le preguntó Mónica, su compañera de cubículo, cuando llegó una hora después. ¿Te ves? No sé, como si no hubieras dormido. Carmen forzó una sonrisa. Solo fue una noche larga, ruidos en el apartamento. Mónica asintió comprensivamente. Los edificios viejos son así. Mi abuela siempre dice que los edificios antiguos tienen memoria, que conservan ecos del pasado. La palabra ecos hizo que Carmen se detuviera en seco. ¿Qué quieres decir con eso? Oh, ya sabes, solo supersticiones. Dice que a veces los sonidos quedan atrapados en las paredes, especialmente si sucedieron cosas intensas allí. Emociones fuertes, eventos traumáticos, ese tipo de cosas. Mónica se encogió de hombros. Por supuesto son solo cuentos de viejas, pero Carmen no podía quitarse la idea de la cabeza. Durante el almuerzo, en lugar de ir a la cafetería del edificio, caminó hasta la biblioteca pública más cercana. Necesitaba investigar, encontrar alguna explicación racional para lo que había experimentado. Pasó 2 horas leyendo sobre fenómenos acústicos, interferencias electromagnéticas y pareidolia auditiva, la tendencia del cerebro humano a interpretar sonidos aleatorios como voces o música familiar. Pero nada de lo que encontró explicaba la claridad de las voces que había escuchado ni la presencia específica que habían mencionado. Entonces encontró algo que la hizo detenerse. Un artículo académico sobre frecuencias infrasónicas y percepción paranormal hablaba sobre cómo ciertos sonidos por debajo del rango auditivo humano normal podían crear sensaciones de presencia, ansiedad e incluso alucinaciones auditivas. Pero lo más interesante era una nota al pie que mencionaba casos documentados de personas que reportaban escuchar voces de auxilio a través de dispositivos de audio en ubicaciones específicas. La biblioteca cerró a las 6 de la tarde y Carmen regresó a casa con más preguntas que respuestas. El apartamento estaba tal como lo había dejado, pero parecía diferente. Había una tensión en el aire, como la atmósfera pesada que precede a una tormenta eléctrica. Se preparó la cena mecánicamente, evitando mirar hacia el cajón donde había guardado los auriculares. Pero mientras comía sola en la mesa desde la cocina, el silencio del apartamento comenzó a presionarla desde todos los lados. Cada minuto que pasaba, la tentación de ponerse los auriculares nuevamente se volvía más intensa. Finalmente, después de dar vueltas por el apartamento durante media hora, cedió. Sacó los auriculares del cajón con las mismas precauciones que habría usado para manejar material radioactivo. Esta vez, antes de ponérselos, preparó su entorno. Encendió todas las luces del apartamento, colocó su teléfono móvil sobre la mesa con la aplicación de grabación lista e incluso ubicó una segunda grabadora digital que tenía desde sus días universitarios. Se sentó en el sofá de la sala, donde tenía una vista clara de todas las entradas y ventanas, y se puso los auriculares. Al principio, solo silencio. Carmen esperó contando los segundos. A los 3 minutos comenzó la respiración familiar, pero esta vez estaba acompañada de otros sonidos. El roce suave de tela, como si alguien se estuviera moviendo en un espacio cercano, y ocasionalmente el sonido distante de pasos. Carmen activó ambas grabadoras y esperó. La primera voz que escuchó fue la de una mujer mayor, hablando con lo que sonaba como desesperación. ¿Puede alguien escucharme? He estado gritando durante tanto tiempo. Mi nieta necesita saber que el dinero está detrás de... La voz se desvaneció reemplazada por la de un hombre joven. El accidente no fue mi culpa. Dile a Elena que el accidente no fue mi culpa. Por favor, alguien debe decírselo. Carmen sintió escalofríos recorrer su espalda. Las voces no eran amenazantes, eran suplicantes, desesperadas. Sonaban como personas que habían estado tratando de comunicarse durante mucho tiempo sin éxito. Entonces escuchó la voz femenina, joven de la noche anterior, Carmen. El uso de su nombre la sobresaltó tanto que casi se quita los auriculares. Pero la voz continuó. Sé que puedes escucharnos. Eres la primera en años. Necesitamos tu ayuda. Con manos temblorosas, Carmen tomó una libreta y comenzó a escribir. Si esto era real, si estas personas necesitaban ayuda, tendría que documentar. Todo.
¿Quién eres?, susurró, sintiéndose ridícula al hablar al aire. La respuesta llegó inmediatamente. Me llamo Laura. Tenía 19 años. Morí en un accidente de coche hace 3 años, pero quedé atrapada aquí, en esta frecuencia, junto con otros. Carmen escribió febrilmente. ¿Qué frecuencia? ¿Dónde están? Estamos en el espacio entre espacios. Tu edificio, tu calle, está construida sobre un lugar donde las dimensiones se superponen. Algunas personas que mueren en circunstancias traumáticas aquí quedan atrapadas en esta dimensión de sonido. Solo podemos comunicarnos a través de dispositivos de audio específicos. La voz de Laura fue interrumpida por la del hombre mayor. Ella está en peligro. El hombre que vio anoche no es como nosotros. Él es diferente, más oscuro. Carmen sintió que la temperatura de la habitación descendía varios grados. ¿Qué hombre? ¿La figura bajo la farola? Se llama Sebastián Mora, dijo Laura. Murió hace 5 años, pero su muerte no fue accidental. Se suicidó después de hacer cosas terribles. Su espíritu se corrompió. Se volvió algo que se alimenta del miedo y la desesperación de los vivos. Ha estado tratando de entrar en tu dimensión durante años, agregó otra voz, esta de una mujer de mediana edad. Pero necesita un canal, alguien que pueda escucharnos. Alguien como tú. Carmen dejó caer la libreta. ¿Estás diciendo que yo le estoy dando acceso? No intencionalmente. La voz de Laura sonaba urgente. Pero mientras más tiempo pases escuchando esta frecuencia, más delgada se vuelve la barrera entre las dimensiones. Él está usando nuestra presencia para acercarse a tu mundo. Como si hubiera sido invocado por su nombre, Carmen escuchó una nueva voz. Esta era profunda, áspera, y llevaba consigo una sensación de frío que parecía emanar directamente de los auriculares. Pequeña Carmen, ¿qué regalo me has dado? Carmen se quitó los auriculares instantáneamente, pero fue demasiado tarde. El apartamento había cambiado. Las luces que había dejado encendidas ahora parpadeaban irregularmente, creando un efecto estroboscópico, inquietante. Y había una presencia, algo que no podía ver pero que podía sentir con una certeza absoluta. Se dirigió hacia la ventana y miró hacia afuera. La figura estaba de vuelta bajo la farola, pero ahora estaba más cerca del edificio. Desde su posición, Carmen podía ver que era un hombre alto, vestido con ropa oscura. No podía distinguir su rostro desde esa distancia, pero había algo en su postura que emanaba malevolencia. Regresó corriendo a las grabadoras. Las reprodujo, desesperada por escuchar alguna confirmación de que no estaba perdiendo la cordura. Pero nuevamente, las grabaciones solo contenían silencio y su propia respiración agitada. Carmen pasó el resto de la noche investigando en internet, buscando cualquier información sobre Sebastián Mora o muertes inusuales en su edificio o en los alrededores. Lo que encontró la llenó de un terror que no había experimentado antes. Sebastián Mora había sido un técnico de sonido que vivía en el edificio de al lado. 5 años atrás se había suicidado colgándose en su apartamento después de ser acusado de acechar y amenazar a varias mujeres jóvenes del barrio. La investigación policial había revelado un estudio casero lleno de grabaciones no autorizadas de conversaciones privadas y equipos de vigilancia sofisticados. Pero lo más perturbador era lo que encontró en un foro local de noticias. Durante los últimos 5 años, 3 mujeres jóvenes que vivían en la zona habían reportado experiencias similares, voces a través de dispositivos de audio, sensación de ser observadas y apariciones de una figura masculina oscura. Una de ellas había terminado internada en un hospital psiquiátrico. Otra se había mudado del país. La tercera había desaparecido sin dejar rastro 6 meses atrás. Carmen cerró el laptop con manos temblorosas. Ya no podía ignorar la realidad de su situación. Estaba conectada de alguna manera con un reino de los muertos y había inadvertidamente atraído la atención de algo malévolo. Pero también había algo más. Las voces de los otros espíritus habían sonado genuinamente preocupadas por ella. Laura, en particular, parecía estar tratando de protegerla. Si esta conexión era inevitable, tal vez podría usarla para encontrar una solución. Tomó los auriculares nuevamente, pero esta vez con un propósito diferente. Si iba a comunicarse con estos espíritus, necesitaba entender exactamente qué estaba enfrentando y cómo podía protegerse. Laura, susurró al ponerse los auriculares. Necesito saber todo. Necesito saber cómo detener esto. La respuesta llegó inmediatamente, pero la voz de Laura sonaba más débil, como si estuviera siendo interferida. Está drenando nuestra energía para fortalecerse. Cuanto más tiempo pases aquí, menos podemos ayudarte.
Pero hay una manera. La voz se cortó abruptamente, reemplazada por la risa gutural de Sebastián. Ella es mía ahora, Laura, como deberías haber sido tú. Carmen mantuvo los auriculares puestos a pesar del miedo que la recorría. Tenía que escuchar el plan de Laura. Carmen. La voz de Laura regresó, más urgente que antes. Tienes que encontrar nuestros objetos de conexión. Cada uno de nosotros tiene algo en tu dimensión que nos mantiene atados aquí. Si puedes encontrarlos y hacer lo correcto con ellos, podremos partir. Y sin nosotros, Sebastián perderá su canal. ¿Qué tipo de objetos? Para mí es mi collar. Estaba usándolo cuando morí. Debería estar en algún lugar del callejón, cerca de donde ocurrió el accidente. Carmen miró hacia la ventana. El callejón estaba oscuro, y la figura de Sebastián seguía allí, más cerca que antes. Y si él trata de detenerme, lo hará. Pero también está limitado por las reglas de esta dimensión. No puede tocarte directamente mientras estés en tu mundo. Solo puede influenciarte, crear miedo, manipular el ambiente. Carmen respiró profundamente. Tenía una misión clara ahora, pero también sabía que lo que estaba a punto de hacer la pondría en mayor peligro del que había enfrentado hasta ahora. Tercera parte. El eco final. Carmen esperó hasta las primeras horas de la madrugada para salir del apartamento. A las 3:30 am, las calles estaban desiertas y la lluvia había cesado, dejando las aceras brillantes bajo la luz de las farolas. Se había puesto una chaqueta oscura con capucha y llevaba una linterna pequeña pero potente, además de su teléfono móvil y los auriculares inalámbricos. El plan era simple en teoría: encontrar los objetos de conexión de los espíritus atrapados, comenzando con el collar de Laura, y ayudarlos a partir de esta dimensión intermedia. Sin su presencia, Sebastián Mora perdería su canal para manifestarse en el mundo físico. Pero mientras bajaba las escaleras del edificio, Carmen sentía que cada paso la alejaba de la seguridad y la acercaba a algo que no entendía completamente. El portal del edificio crujió al abrirse. El callejón estaba envuelto en una niebla ligera que no había estado presente cuando miró desde la ventana. Carmen encendió la linterna y comenzó a caminar lentamente hacia el lugar donde Laura le había dicho que buscar. El accidente ocurrió cerca del contenedor de basura azul, había explicado Laura durante su última conversación. Yo venía de una fiesta caminando a casa sola. Un conductor borracho perdió el control y me golpeó contra la pared. El collar se rompió y las cuentas se esparcieron. Algunas pueden estar atrapadas en las grietas de la acera. Carmen iluminó el área alrededor del contenedor azul, que estaba ubicado a unos 30 metros de la entrada de su edificio. El asfalto mostraba signos de reparaciones irregulares, con múltiples grietas que se extendían como una red de cicatrices. Se arrodilló y comenzó a buscar, pasando la luz de la linterna cuidadosamente sobre cada grieta. Los auriculares estaban en sus oídos, manteniendo la conexión con Laura, quien le proporcionaba orientación. Un poco más hacia la izquierda, las cuentas eran pequeñas, de color verde esmeralda. Después de 10 minutos de búsqueda meticulosa, Carmen encontró la primera cuenta. Era diminuta, apenas del tamaño de un guisante, pero brillaba con un color verde profundo incluso bajo la luz artificial. La tomó cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. «La encontré», susurró. «Necesitas al menos 5», respondió Laura. El collar tenía 7, pero 2 se perdieron para siempre cuando limpiaron la calle. Carmen continuó, buscando, pero gradualmente se dio cuenta de que no estaba sola en el callejón. Había una presencia observándola, y cuando levantó la vista de la acera, vio la silueta familiar de Sebastián Mora de pie bajo la farola más alejada. Esta vez estaba lo suficientemente cerca como para distinguir algunos detalles. Era un hombre alto y delgado, vestido con una chaqueta de cuero gastada y jeans oscuros. Su cabello era negro y colgaba en mechones grasientos alrededor de un rostro que, incluso a esa distancia, emanaba una sensación de vacío y hambre. «No hagas caso de él», le dijo Laura a través de los auriculares. «Continúa buscando. Mientras estés enfocada en ayudarnos, él no puede acercarse demasiado». Carmen encontró la segunda cuenta atrapada en una grieta junto a la pared. Luego la tercera, casi en el mismo lugar. Pero mientras buscaba la cuarta, notó que la temperatura estaba descendiendo rápidamente. Su aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor y las farolas empezaron a parpadear de manera irregular. «Se está fortaleciendo», advirtió Laura, su voz ahora claramente preocupada. «Está drenando energía del ambiente. Tienes que trabajar más rápido». Carmen intensificó su búsqueda, pero ahora podía escuchar pasos aproximándose lentamente.
No se atrevía a mirar hacia arriba. Sabía que Sebastián se estaba acercando. Encontró la cuarta cuenta metida profundamente en una grieta que tuvo que excavar con las uñas para alcanzarla. Sus manos estaban ahora entumecidas por el frío y la linterna comenzaba a parpadear como si la batería se estuviera agotando. «Una más», murmuró desesperada. Los pasos se habían detenido directamente detrás de ella. Carmen podía sentir una presencia logrando peso y densidad, como si algo invisible estuviera materializándose lentamente en el mundo físico. «Carmen». Llegó una voz directamente a su oído, no a través de los auriculares, sino como si alguien estuviera hablando directamente detrás de ella. «¿Por qué ayudas a los débiles cuando podrías ayudarme a mí?». Carmen no respondió, pero sus manos temblaban violentamente mientras continuaba buscando. La quinta cuenta tenía que estar allí en algún lugar. «Puedo ofrecerte poder», continuó. La voz de Sebastián. «Puedo mostrarte secretos que los vivos nunca conocen. Solo tienes que dejar de buscar esas baratijas sin sentido». Finalmente, Carmen vio un destello verde en una grieta cerca de la base de la pared. Se estiró para alcanzarla, pero cuando sus dedos tocaron la cuenta, sintió una mano helada cerrarse alrededor de su muñeca. Gritó y se volteó, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de la mano persistía, como si dedos invisibles estuvieran apretando gradualmente su piel. «Laura», gritó, «resiste, ya casi lo tienes». Carmen luchó contra la fuerza invisible usando su mano libre para alcanzar la quinta cuenta. Cuando finalmente la agarró, la sensación de la mano helada desapareció instantáneamente. «Las tengo todas», jadeó. «Ahora», dijo Laura, su voz llena de urgencia y gratitud, «tienes que liberarlas. Lánzalas tan alto como puedas y di: Laura, Mendoza, eres libre de partir». Carmen se puso de pie y miró hacia el cielo nocturno. Las 5 cuentas verdes brillaban en su palma como pequeñas estrellas. Con toda la fuerza que pudo reunir, las lanzó hacia arriba. «Laura Mendoza, eres libre de partir», gritó. Las cuentas desaparecieron en la oscuridad, pero inmediatamente después, una luz verde suave descendió desde arriba, como si las cuentas hubieran explotado en una aurora silenciosa. La luz envolvió a Carmen por un momento, llenándola de una sensación de paz y gratitud que no era suya. «Gracias», escuchó la voz de Laura, ahora distante y desvaneciéndose. «Busca a Miguel en el apartamento 3B de tu edificio. Su objeto es una medalla de San Cristóbal. Y a Rosa, su anillo está en el jardín trasero». La voz se desvaneció completamente, y Carmen supo que Laura había encontrado su camino hacia donde quiera que los espíritus van cuando finalmente logran partir. Pero su alivio duró poco. Con Laura gone, la presencia de Sebastián se volvió inmediatamente más intensa. El aire alrededor de Carmen se espesó como melaza y las luces de la calle comenzaron a parpadear más violentamente. «Pequeña entrometida», llegó su voz ahora claramente audible sin los auriculares. «Has enviado a mi herramienta más útil lejos de mí. Ahora tendré que encontrar otra forma de alcanzarte». Carmen corrió hacia la entrada de su edificio, pero la puerta se cerró de golpe justo cuando llegó a ella. Tiró del manillar, pero estaba firme, como si hubiera sido soldada. «No puedes escapar tan fácilmente», se rió Sebastián. «He estado esperando tanto tiempo por alguien como tú, alguien que puede ver y escuchar lo que otros no pueden. Serás perfecta para mis propósitos». Carmen dio la vuelta al edificio, buscando otra entrada. Sabía que tenía que llegar al apartamento 3B para encontrar la medalla de Miguel. Con cada espíritu que liberara, Sebastián perdería poder. Encontró la entrada trasera del edificio, y para su alivio estaba abierta. Subió las escaleras de 3 en 3, escuchando detrás de ella lo que sonaba como pasos que no tocaban completamente el suelo. El apartamento 3B había estado vacío durante meses, según recordaba. El inquilino anterior se había mudado abruptamente, dejando atrás algunos muebles. Carmen sabía que sería necesario forzar la entrada, pero cuando llegó a la puerta encontró que estaba entreabierta. «Miguel», susurró, esperando escuchar su voz a través de los auriculares. En lugar de eso, escuchó la voz de Sebastián, ahora claramente dentro del edificio. «Miguel ya no puede ayudarte. He estado alimentándome de él durante semanas, desde Milo, que comenzaste a escuchar. Se está desvaneciendo». Carmen entró al apartamento vacío. Estaba oscuro y olía a humedad y abandono. Utilizó la linterna para iluminar la habitación buscando cualquier cosa que pudiera ser una medalla religiosa. «Miguel», llamó más fuerte, «si puedes escucharme, necesito encontrar tu medalla».
Una voz muy débil llegó a través de los tonos auriculares. Dormitorio, bajo, tablón suelto. Carmen se dirigió al dormitorio. El suelo era de madera vieja y varios tablones crujían bajo sus pies. Se arrodilló y comenzó a presionar cada tablón, buscando uno que estuviera suelto. Detrás de ella, escuchó la puerta del apartamento cerrarse de golpe. «Tiempo agotado», dijo Sebastián, su voz ahora dentro de la habitación con ella. Carmen encontró el tablón suelto y lo levantó. Debajo había un pequeño espacio donde brillaba una medalla dorada de San Cristóbal. «Miguel García», gritó mientras agarraba la medalla. «Eres libre de partir». La medalla se volvió cálida en su mano y luego desapareció en una luz dorada suave. La sensación de presencia pesada en la habitación se aligeró ligeramente. «Uno menos», murmuró Carmen, pero sabía que Rosa era la última, y encontrar un anillo en el jardín trasero sería mucho más difícil, especialmente con Sebastián acechando cada vez más cerca. Salió del apartamento y bajó hacia el jardín trasero del edificio. Era una área pequeña, más bien un patio, con algunos arbustos descuidados y mucha tierra desnuda. Sin Laura y Miguel para guiarla, tendría que buscar a ciegas. Comenzó a excavar con las manos cerca de los arbustos, esperando que Rosa hubiera estado sentada allí cuando perdió el anillo. Pero después de 20 minutos de búsqueda frenética, sus manos estaban sangrando y no había encontrado nada. «Rosa», llamó desesperadamente, «por favor, ayúdame a encontrarte». Esta vez la respuesta llegó claramente. El banco. Bajo el banco de madera. Carmen corrió hacia el banco en la esquina del patio. Era viejo y estaba parcialmente podrido, pero cuando pasó sus manos bajo él, sintió algo metálico atrapados en las raíces de una planta. «Lo tengo», gritó, liberando un anillo de plata simple. «Rosa Delgado», declaró, «eres libre de partir». El anillo desapareció en una luz plateada y Carmen sintió inmediatamente la diferencia. El aire se volvió más ligero, las sombras menos densas. Pero Sebastián seguía allí. «3 espíritus», dijo su voz, ahora sonando menos sólida que antes. «Pero no importa, ya he aprendido lo suficiente de ti. Sé dónde vives, sé cómo encontrarte. Esto no ha terminado». Carmen regresó corriendo a su apartamento, pero cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Los auriculares ya no transmitían voces. El canal de comunicación se había cerrado. Se quitó los auriculares y los dejó sobre la mesa del café. Por primera vez en días, el apartamento se sentía realmente silencioso. Pero cuando miró por la ventana hacia el callejón, vio algo que la hizo sonreír por primera vez desde que había comenzado toda esta experiencia. Sebastián Mora estaba allí, bajo la farola, pero era apenas visible. Su forma se desvanecía como humo, volviéndose más transparente con cada momento que pasaba. Sin los otros espíritus para alimentar su presencia, se estaba desvaneciendo, de vuelta a la dimensión de donde había venido. Carmen lo observó hasta que desapareció completamente. Los auriculares permanecieron silenciosos durante los días siguientes. Carmen los usó para música normal y no volvió a escuchar voces extrañas. Gradualmente comenzó a creer que la pesadilla había terminado, pero una semana después, mientras navegaba por internet, encontró algo que la hizo detenerse. Un artículo de noticias local reportaba que una mujer en Barcelona había desaparecido misteriosamente después de reportar voces amenazantes a través de sus auriculares inalámbricos. Los vecinos habían visto una figura masculina oscura rondando su edificio las noches anteriores a su desaparición. Carmen cerró el laptop y miró sus auriculares. Entendió entonces que había ganado una batalla, pero no la guerra. Sebastián Mora podía haberse debilitado, pero no había sido destruido. Simplemente había ido a buscar otra persona susceptible en otro lugar. Tomó los auriculares y los guardó en una caja, que luego selló con cinta. Sabía que había otros, como ella, personas que podían escuchar lo que no debía ser escuchado. Y sabía que eventualmente tendría que usar esa habilidad nuevamente, porque en una dimensión entre dimensiones había más espíritus atrapados esperando ayuda, y en esa misma dimensión había depredadores como Sebastián Mora esperando su oportunidad. Carmen había aprendido a navegar por la frecuencia del silencio, pero también había aprendido que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. No provenía de los auriculares sellados, sino directamente del aire alrededor de ella. Una nueva voz femenina y desesperada. «¿Hola? ¿Puede alguien escucharme? Me llamo Patricia y creo que estoy perdida». Fin.